Amigos peregrinos de Cristo, reciban ustedes un saludo muy cordial en una nueva semana, una nueva entrega de este espacio que dedicamos al estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Gracias a ustedes que como siempre se conectan, escuchan el espacio, aprovechan este espacio que dedicamos pues al fortalecimiento de la fe de cada uno de ustedes que tiene la posibilidad pues de escucharnos. Gracias de verdad por la acogida, gracias por valorar este espacio y gracias también a quienes semanalmente no solamente escuchan el espacio, sino que habiéndoles quedado alguna inquietud, pues la manifiestan, envían su inquietud que luego sabemos nos responde el Padre Carlos Yepes en el espacio La Iglesia Católica Responde. Vamos avanzando entonces en el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos concretamente hablando acerca del Espíritu Santo, la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ya hemos dicho concretamente qué es lo que conocemos acerca del Espíritu Santo y cuáles son las fuentes de esa información que tenemos acerca del Espíritu Santo. Propiamente, ¿qué nos enseña la Sagrada Biblia? ¿Qué nos enseñan los Santos Padres? ¿Qué nos enseña el Magisterio de la Iglesia? ¿Qué nos enseña la tradición cristiana? En fin, hemos podido hacer un repaso entonces como de la doctrina más importante, fundamental, acerca de la tercera persona de la Santísima Trinidad. En nuestro espacio anterior hablábamos acerca de los símbolos del Espíritu Santo. Comenzamos concretamente hablando del agua, refiriéndonos al sacramento del bautismo, el sacramento del agua, el sacramento que regenera, el sacramento que purifica. Hacíamos alusión al hablar del agua, del bautismo de Jesús y todo lo que acontece allí a orillas del río Jordán. Hablábamos de un segundo símbolo, el símbolo, la unción, que habla concretamente pues de cómo el Espíritu Santo en el sacramento del bautismo muy especialmente actúa. Él es el que nos unge. Recordábamos que de los 7 sacramentos divinamente instituidos, hay 3 sacramentos en los que se emplea la unción con el Santo Crisma. Habrá otros 2 sacramentos en los que también se emplea como signo o materia del sacramento la unción, como el caso del sacramento de la unción de los enfermos, o en el sacramento del bautismo, que también se utiliza el llamado óleo de los catecúmenos. Pero hay 3 sacramentos en los que se utiliza un aceite especial que llamamos Santo Crisma, que simboliza, representa a Cristo, y esos sacramentos son el bautismo, la confirmación y el orden sacerdotal. Quien recibe el sacramento, recibe junto con él un signo indeleble. Dios imprime en quien recibe el sacramento una huella, un signo que no se borra. La unción con el Santo Crisma expresa la irrepetibilidad del sacramento. Lo decíamos también en el espacio anterior. Hablábamos también del fuego. El fuego es un elemento sumamente importante dentro de la historia del pueblo de Israel. Recordábamos quizá algunos momentos especiales. Recordábamos, por ejemplo, el episodio de la zarza ardiendo, del que nos habla el libro del Éxodo, y hablábamos de otros textos en los que pues el fuego era gran protagonista, y el fuego que hace también referencia al Espíritu. Y decíamos que el fuego simboliza la energía transformadora de los actos del Espíritu Santo en el alma de quien lo ha recibido. Hablábamos también de la nube y de la luz, 2 textos muy especiales, importantes, que también citábamos, y son el texto del bautismo y el texto de la transfiguración. Textos que son algo similares por los detalles que nos narra el Evangelio. En ambos textos aparece el signo de la nube
una nube que desciende, una nube que cubre el lugar, el escenario donde acontece aquel momento especial, en el caso del bautismo, en el caso de la transfiguración, y esa nube entonces también se convierte en un signo del Espíritu Santo. Hablábamos también de la nube que en algún momento cubre al pueblo de Israel, protege al pueblo de Israel de la inclemencia del sol, el pueblo que va marchando por el desierto, y la nube que en algún momento de ese tránsito por el desierto cubre con su sombra al pueblo de Israel. Hablábamos finalmente en el podcast pasado de el sello, que es un símbolo cercano al signo de la unción. Quien es ungido dentro del sacramento, pues recibe un sello, ya lo decíamos, un sello que no se borra, un sello indeleble. Y como la imagen del sello indica el carácter indeleble, la huella imborrable de la unción del Espíritu Santo, en estos 3 sacramentos de los que hablábamos, esta imagen también se ha utilizado tradicionalmente para expresar el carácter imborrable que imprime en nosotros estos 3 sacramentos, los ya mencionados. Vamos a hablar de 3 signos más, de 3 símbolos más del Espíritu Santo. El símbolo de la mano, un gesto muy común que encontramos en la palabra de Dios, de manera muy especial en los relatos de los evangelios, es la imposición de las manos, tocar al otro con la mano, especialmente poner la mano sobre la cabeza, es un gesto muy común y es un gesto que Jesús utiliza mucho. Cuando, por ejemplo, Jesús bendice a los enfermos, cuando bendice a los niños, cuando Jesús envía a los discípulos para que éstos realicen su obra, y ellos lo harán también imponiendo las manos, se recibe también un don y una gracia especial, el don del Espíritu Santo y la gracia de los dones del Espíritu Santo. En los sacramentos también se suele utilizar este signo o este símbolo. En casi todos los sacramentos, el sacerdote, el ministro, quien administra el sacramento, en algún momento del rito también impone las manos sobre quien está recibiendo el sacramento, significando la transmisión de un don y de una gracia especial, la gracia y el don del Espíritu Santo. Por eso, este símbolo de la unción, de la imposición de las manos, hace también referencia al Espíritu, porque mediante la unción, la imposición de las manos, el Espíritu desciende, el Espíritu baja, el Espíritu, diríamos, toma posesión de la vida y del corazón de aquel que está recibiendo esa gracia especial mediante este signo concreto, el Espíritu Santo, la imposición de las manos. Un signo más, símbolo más del Espíritu es el dedo. El evangelista San Lucas, narrándonos uno de los episodios, uno de los milagros de Jesús, nos dice que por el dedo de Dios expulsa Jesús a los demonios. Cuando Jesús lo acusan los fariseos de obrar con el poder de Belcebú o el poder de el príncipe de los demonios, Jesús cita este texto que encontramos en Lucas en el capítulo 11. Con el dedo de Dios o por el dedo de Dios yo expulso a los demonios. Otro texto lo encontramos en el libro del Éxodo, que nos dice que si la ley de Dios ha sido escrita en tablas de piedra por los dedos de Dios, entonces es un signo que también podemos nosotros encontrar en la Sagrada Escritura y un símbolo que la tradición cristiana pues asocia al Espíritu Santo y a la acción y a la obra del Espíritu Santo. Y hablemos de un símbolo más, y con eso terminaríamos este tema de los símbolos del Espíritu Santo, y es un símbolo muy común. Siempre que hablamos del Espíritu Santo, asociamos este símbolo a la persona del Espíritu Santo. La iconografía cristiana
desde siempre, pues ha empleado este símbolo para referirse también al Espíritu. ¿A qué símbolo me refiero? Al símbolo de la paloma. Si nosotros vemos una imagen de la Santísima Trinidad, pues allí está representado el Padre, está el Padre que tiene el mundo, el planeta, el mundo en sus manos, luego el Hijo sentado a su derecha y el Hijo tiene una cruz en la mano y arriba del Padre y del Hijo está la paloma, que representa justamente al Espíritu Santo. Pero ese signo de la paloma no es un signo nuevo, no es solamente un signo empleado en la tradición cristiana, también es un símbolo que tiene un especial significado en la Sagrada Escritura. Recordemos que es una paloma la que anuncia el final del diluvio. Nos lo narra el libro del Génesis en el capítulo 8. Al final del diluvio, aquella paloma que suelta Noé desde el arca, vuelve con una rama de olivo en el pico y así anuncia que la tierra es nuevamente habitable. En el texto del bautismo que encontramos en los evangelios sinópticos, dice los evangelistas que cuando Cristo sale del agua, después de ser bautizado por Juan, el Espíritu Santo en forma de paloma baja y se posa sobre él. En el sacramento del bautismo, el Espíritu también desciende y reposa en el corazón de los bautizados. Importante entonces este símbolo porque es quizá el símbolo que comúnmente asociamos a la persona del Espíritu Santo. Seguramente que si alguien en este momento nos pidiera, pues, hacer una ilustración acerca del Espíritu o en la que el Espíritu deba estar, alguna ilustración concreta en la que haya que hacer mención del Espíritu Santo, muy probablemente el símbolo que se nos ocurriría casi que de manera inmediata para representar al Espíritu sería el signo de la paloma, porque insisto, es un signo asociado a la persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, y es un signo que pues nos ayuda mucho más a entender o hace referencia a la persona del Espíritu Santo. Ahora, continúa el Catecismo de la Iglesia hablándonos de los momentos concretos en los que el Espíritu actúa de manera especial en la historia, en toda la historia de la salvación. ¿En qué momentos aparece el Espíritu como el gran protagonista? Bueno, nos dirá el Catecismo, en primer lugar, que el Espíritu actúa en la creación. Es, diríamos, un primer momento en el que aparece el Espíritu Santo actuando, moviéndose sobre las aguas. Es lo que nos dice el libro del Éxodo. Mientras Dios creaba, mientras Dios de la nada lo hacía todo, mientras Dios iba, diríamos, organizando, mientras Dios iba dando forma a la tierra y a toda la creación, el Espíritu aleteaba sobre el agua. El Espíritu entonces hace posible que la obra del Padre, que es la obra de la creación, se vaya perfeccionando. Es el Espíritu el que va respaldando y el que va acompañando y secundando la obra del Padre, según el texto o el libro del Génesis. Podríamos hablar también acerca del Espíritu también en los comienzos de la historia de la humanidad. Concretamente, el relato del pecado, del que ya hemos tenido ocasión de hablar en otro espacio, en otro podcast. Ese relato del pecado también pues hace referencia a la acción del Espíritu. El Espíritu aparece también como una promesa. Cuando Dios promete que el mal no va a vencer, sino que el mal será vencido, porque un descendiente de Eva le pisará la cabeza, allí hay implícita una promesa del Espíritu. Ese Espíritu que hará nuevas todas las cosas, y el Espíritu de la santificación que volverá, que restablecerá
el orden en la creación, el orden que ha sido roto por culpa del pecado. Por lo tanto, el Espíritu ya empieza a actuar no solamente en la creación, sino concretamente en toda la historia de la salvación. Con el llamado, la vocación de Abraham, y con la promesa que Dios hace a Abraham de darle tierra y de darle descendencia, allí también aparece la fe y el poder del Espíritu Santo. El Espíritu que se va haciendo presente en toda la historia de la salvación, y el Espíritu que se va manifestando también cada vez que Dios va cumpliendo la promesa, cada vez que Dios, en atención a su juramento y en atención a sus promesas, va haciendo posible que todo lo que Él prometió en algún momento se vaya realizando. En la promulgación de la ley, concretamente en el texto que nos habla del Decálogo, ese texto tan importante del que nos habla en varios momentos el Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, digo en varios momentos porque lo encontramos en el libro del Éxodo, cuando Moisés sube a la montaña, Dios le entrega las tablas de la ley. Lo encontraremos también en el libro del Levítico, la referencia también a la ley, en el libro del Deuteronomio. Entonces, en algunos momentos, en algunos relatos de esos primeros textos, de esos primeros 5 textos de la Biblia, aparece la referencia a la ley. Y en esos textos, pues, también está implícita la obra del Espíritu Santo. En todas esas manifestaciones aparece también el Espíritu Santo, suscitando la obediencia del pueblo a la ley de Dios. El Espíritu Santo que suscita el deseo de obedecer a Dios y el deseo de vivir precisamente en la obediencia al Padre. El Espíritu aparecerá también acompañando al pueblo de Israel en su largo recorrido por el desierto, o el Espíritu Santo que acompañará también al pueblo de Israel en la difícil, en la dura experiencia del exilio, una experiencia tremendamente dolorosa y amarga para el mismo pueblo. Es decir, estamos hablando del Espíritu que sostiene al pueblo de Dios, del Espíritu que es el que anima la vida del pueblo de Dios, y el Espíritu que está también presente en cada una de las profecías, aquellas que se refieren al Mesías. Es el Espíritu el que habla a través del profeta, que anuncia que Dios ha mirado a su pueblo, que Dios se ha compadecido de su pueblo. Allí está el Espíritu Santo inspirando al profeta que está anunciando tiempos mejores, que está anunciando el final de la prueba y que anuncia el retorno del pueblo a su tierra. El Espíritu que es espíritu de esperanza, es un espíritu pues que anima, que sostiene, que fortalece la esperanza del pueblo, sobre todo una esperanza que está cimentada y anclada en la persona del Mesías, el Mesías prometido, el Mesías esperado, y allí está entonces el Espíritu Santo en todo ese proceso y en toda esa larga espera hasta la manifestación del Mesías. Me parece muy importante y muy bello esto que nos enseña el Catecismo de la Iglesia acerca de la presencia viva, activa, fecunda del Espíritu en toda la historia del pueblo de Israel, especialmente en esos episodios, diríamos, oscuros en la historia del pueblo, el exilio, el destierro, la larga espera del Mesías, porque hace referencia a nuestra propia experiencia como pueblo de Dios. Nosotros también somos pueblo de Dios, y como pueblo de Dios también somos el pueblo que el Espíritu anima, el pueblo que el Espíritu sostiene, y el pueblo al que el Espíritu anuncia buenas noticias, la buena nueva del amor de Dios. Amigos, gracias a todos ustedes que pues comparten conmigo estos minutos, este espacio. Yo quiero recordarles pues al finalizar este espacio que hay muchos otros espacios que desde Peregrinos de Cristo hemos ido abriendo para ustedes. Qué bueno que ustedes puedan ir también a estos espacios, que puedan escucharlos. Tenemos el espacio sobre la palabra de Dios, interesantísimo que nos acerquemos y que conozcamos cada vez más la palabra de Dios. El espacio acerca de la EDRE, que es uno de los espacios pues más recientes que
Peregrinos de Cristo abierto para nosotros, ese espacio que tiene que ver con la Escuela Diocesana de Evangelización y Renovación, igualmente interesante, temas que nos ayudan también en el fortalecimiento y en el crecimiento de nuestra fe. El espacio, la Iglesia Católica Responde, espacio del que suelo hablar en este podcast, porque es un espacio que nos ayuda a resolver inquietudes, aclarar dudas que van quedando de estas exposiciones sencillas que vamos haciendo en torno al Catecismo de la Iglesia Católica. Es decir, hay muchos espacios que Peregrinos de Cristo va abriendo para nosotros. Qué bueno que podamos escucharlos, que saquemos tiempo. Creo que nosotros sacamos tiempo para muchas cosas y qué bueno que para estos temas que son tan importantes y sobre todo preparados para ustedes con tanto gusto y con tanto cariño, pues tendríamos también que sacar tiempo. Los invito entonces para que ustedes escuchen cada uno de los espacios que Peregrinos de Cristo ha abierto para nosotros, pensando en nuestro propio bien. Nuevamente les agradezco su compañía, les agradezco su fidelidad, les agradezco el que compartan conmigo pues este momento de reflexión, este momento de estudio. Una maravillosa semana para todos y no olvidemos que de la mano del Señor siempre.